Así que bueno, ya estamos grabando. Aprovecho y digo buenos días para todos los que se sumaron y para que quede grabado, feliz cumpleaños María de los Ángeles. Espero que tengas un lindo día y espero que si subimos la nota de los parciales hoy no te arruine igual el día. No sé si subiremos la nota y no sé si la arruinará. Claro. Bueno, estamos como para arrancar con un tema nuevo y cuenta nueva, como planteó José María. Hoy arrancamos tema 11, que el tema 11 ya es Memorias Caché, un cronograma como para ver cómo estamos siempre y cómo estamos parados. Acá pueden ver lo que es la segunda mitad de la materia, son menos temas, entonces ya tenemos menos rengloncitos en el cronograma. Hoy empezamos 15 de mayo con el tema 11 y la fecha prevista para un segundo parcial, si todo marcha sobre ruedas, es para el viernes 3 de julio. Veremos si seguiremos en cuarentenados y lo haremos otra vez online, o veremos si ya quizás para ese entonces nos podremos ver la cara. Mi intuición me dice que será lo primero, pero bueno, veremos qué pasa hasta el 3 de julio. Tenemos casi mes y medio, 2 meses por delante. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver en el contenido de este tema 11? Vamos a ver lo que es la necesidad de la jerarquía de memorias, porque es importante la jerarquía de memorias. Vamos a ver cuestiones de terminología, organizaciones de caché, parámetros de diseño de caché, cómo se descomponen las direcciones de memoria para acceder a los distintos elementos de la jerarquía, distintos compromisos y criterios de diseño, que en este caso este tema está lleno de compromisos y criterios de diseño. Vamos a ver cómo son las mediciones de performance para un caché y cómo un montón de técnicas para mejorar esa performance. Como siempre, desde la recomendación que me hicieron, está la lectura recomendada. Vamos a trabajar bastante sobre el capítulo 5 del libro, siempre el libro de la quinta edición, la versión RISC-V. Vamos a trabajar sobre el capítulo 5 y no sobre todo el capítulo 5 en particular. Vamos a ver estos 4 temitas. Vamos a trabajar mucho sobre el tema 5.3 y 5.4, la sección 5.3 y 5.4. Van a ser los pilares básicos. Después, bueno, sí, la introducción y estos temas complementarios para si alguno quiere ir miroteando un poco de más. No sé si están leyendo o no el libro, pero siempre se los recomiendo. Bueno, para este tema arranca con repaso de partes de una computadora. Si ustedes se acuerdan, allá lejos y hace tiempo, parece en otra vida, que vimos lo que son las 5 partes principales de la computadora. Vimos que está por un lado lo que es el procesador, que a su vez lo dividíamos en todo el camino de datos y el control. Hemos estado hablando bastante sobre eso en todos los temas anteriores, temas 7, 8, 9, 10. Y ahora, como ven, eso hemos estado hablando bastante sobre el procesador, el camino de datos y control. Y lo que vamos a empezar hoy es hablar un poco sobre la memoria. Vamos a ver cómo, claro, han pasado 84 años, dice Martín en el chat. La idea hoy es ya dejar de dar el foco en el procesador, en cómo hacer para mejorar ese CPI, con las distintas técnicas del CPI o mejorar directamente el paralelismo a nivel de instrucción. Y ahora vamos a enfocarnos en lo que es la memoria, digamos, el componente que es la memoria. Que en general nosotros ya hemos visto que no es una única memoria, sino en general se maneja una jerarquía de memoria. Y también vamos a hacer un repaso de conceptos vistos en el tema 1. ¿Se acuerdan del principio de localidad que les comenté yo? El principio de localidad
es un principio empírico que dice que se hicieron estudios sobre cómo acceden los programas a la memoria, digamos, su espacio de direcciones, y se ve que en general, en cualquier intervalo de tiempo, los programas no están accediendo a todo su espacio de direcciones, sino solamente a una pequeña porción del mismo. Esa porción se va moviendo, por supuesto, en función del tiempo, pero siempre es una pequeña porción del espacio de direcciones total que tiene un programa. Y de ese principio de localidad, analizándolo un poco y desmenuzándolo, que yo les conté, hay dos tipos diferentes de localidad. Está la localidad temporal, que es que cuando yo accedo a un ítem de memoria, es muy probable que en un intervalo cercano de tiempo ese ítem sea accedido nuevamente. ¿Recuerdan? Y pasaba cosas como los lazos, que cuando yo buscaba una instrucción de un lazo, ese lazo se repetía y yo buscaba la misma instrucción, no en un periodo corto de tiempo, o volvía a acceder a un mismo elemento de un array. Y está también lo que es la localidad espacial, que implica que cuando un ítem es accedido, es muy probable que en un intervalo corto de tiempo acceda a ítems cercanos. O sea que cuando yo busco un elemento de un array, es probable que busque elementos cercanos. Cuando accedo a una instrucción, es probable que acceda a las instrucciones cercanas. Ahí María de los Ángeles cuenta en el chat que ella se acuerda del ejemplo de los ex compañeros que yo le había dado en clase. Bueno, buenísimo que se acuerden. ¿Cuál era la idea de ese ejemplo? Era que ustedes se encontraban, este por supuesto un ejemplo pre-coronavirus, ustedes iban caminando por la calle y se encontraban con un ex compañero de colegio. Entonces se quedaban contentos de encontrarse con el ex compañero de colegio y arreglaban, entre otras cosas, para hacer algo el fin de semana, para encontrarse el fin de semana. Pero organizaban un asado, una juntada, o salir al boliche, lo que sea que se haga en estos tiempos pre-coronavirus. Entonces se encontraban un día y después se encontraban de vuelta el fin de semana con su ex compañero. Eso era localidad temporal. Y a su vez, como se intercambiaban mensajes y todo lo demás, ese ex compañero le avisaba a otros ex compañeros que también eran parte del grupo, y en realidad hacían un asado entre 4, 5, 10 o lo que sea que se organice, y en realidad ya no era solamente un encuentro entre dos, sino era un encuentro entre varios, y eso es localidad espacial, ¿no? En el hecho de referenciar a elementos cercanos. Bueno, por lo menos algo se acordaba María de los Ángeles y eso es positivo, digamos. La idea clave que nos transmite el principio de localidad es que la información que manejamos en un determinado intervalo de tiempo es acotada. O sea que un programa puede ser que en su existencia necesite acceder a un espacio de direcciones muy grande, qué sé yo. Ustedes quieren reproducir una película en, ¿cómo se llama? En 4K, definición, y la película en 4K ocupa, qué sé yo, 8 gigas. Pero no están permanentemente accediendo a esos 8 gigas, sino que la van accediendo de a poquito a la película, por decirlo así. Entonces, lo importante es que siempre en un intervalo de tiempo pequeño, la información que maneja un programa cualquiera es relativamente acotada. Entonces, lo ideal es que esa información acotada que manejamos en un pequeño intervalo de tiempo, la tengamos en memorias rápidas. ¿No? Esa es, digamos, la idea básica y fundamental del principio de localidad. ¿Qué dicen en el chat? Bueno, le hacen un pequeño broma a María de los Ángeles por ser mujer. Ojo, muchachos, porque eso ahora ya no corre, digamos. Las mujeres tienen buena memoria, algunos hombres también, pero no, está bueno que se acuerde. En realidad, lo mejor de todo, yo destaco lo de María de los Ángeles, estaría bueno que todos se acuerden del principio de localidad,
y bueno, espero que no haya sido una cuestión que lo hayan tenido en su caché momentáneamente y ya lo hayan olvidado, digamos. La idea es que todos se acuerden un poco, por eso está el repaso. O sea, entonces, la idea era que toda la memoria no era una única memoria, sino que se organizaba en esta pirámide jerárquica que la conocíamos como jerarquía de memorias, en los cuales está el procesador arriba, y la idea es que el procesador accede únicamente al nivel superior de la jerarquía, y hay distintas memorias que van formando esta jerarquía, y la idea es que cuanto más nos vayamos alejando del procesador, esa memoria es más grande. Estamos, fíjense que acá dice que aumenta el tamaño de la jerarquía a medida que nos vamos alejando cada nivel. Y a medida que nos vamos alejando también del procesador, va aumentando el tiempo de acceso, o sea que las memorias se van haciendo cada vez más lentas. Entonces, cuanto más arriba estamos en la jerarquía, son memorias más chicas, más rápidas, a medida que nos vamos eh, alejando del procesador, son memorias más grandes y más lentas o menos rápidas. Si me pregunta Pablo si esto pasa por algún motivo, claro que pasa por algún motivo, pasa por un motivo principal que es este, que está acá. Normalmente las memorias, en general, las más rápidas, son muy caras. O sea, es muy costoso tener una memoria rápida. Entonces esas memorias son caras, tanto o sea, el costo de hacer memorias rápidas es muy caro, entonces no se puede tener toda la memoria rápida que uno quiere, digamos. Bueno, en contrapartida, digamos, las memorias que son más baratas son lentas y grandes. Entonces, a la larga tiene un costo que realmente uno dice, bueno, no me alcanza el presupuesto, lo que sea, son mucho más comprables y mucho más manejables. Entonces, el costo es el que hace que esa estructura piramidal, es una de las cosas que hace que esa estructura piramidal exista y tenga razón de ser. ¿No? ¿Cuál sería el objetivo de la jerarquía de memorias? Esto también lo habíamos comentado al principio, por eso un repaso. La idea es brindar al usuario el mayor almacenamiento posible, o sea, que tenga la mayor cantidad de espacio posible, lo más rápido posible, en promedio, con el menor costo posible. Entonces, no hay ninguna memoria actualmente que cumpla con esas tres cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, las memorias que son rápidas son caras, las que son grandes son lentas, entonces no se puede tener mucho tamaño con poca velocidad, con poco costo. Entonces la manera de lograr esas tres cosas es usando la idea de la jerarquía, o sea, no tener una única memoria, sino tener varias memorias y tratar de dar la ilusión de que el espacio es grande, pero que el tiempo de respuesta es lo menor posible en promedio y que el costo es el menor posible. La idea, se logra este objetivo haciendo que la mayoría de los accesos sea a las memorias más rápidas. Por eso es que el procesador se comunica siempre con las memorias más rápidas y la idea es que la mayoría de las veces sean estas memorias más rápidas las que le devuelvan los datos al procesador, ¿no? Y que todo el espacio de direccionamiento disponible esté almacenado en la memoria más barata, de manera tal de que lo tengamos eventualmente si lo necesitamos, pero lo vamos accediendo siempre. Por el principio de localidad nos dice que la parte que necesitamos se vaya copiando de algún modo, vaya subiendo en los niveles de la jerarquía hasta llegar a las memorias más rápidas. Entonces, está claro acá, hasta acá era repaso. Está claro entonces la idea de la jerarquía de memorias y la idea del principio de localidad.
¿Se acuerdan un poco de aquellos conceptos que vimos en el mes de marzo? Bueno, entonces, ¿por qué hoy día es tan importante y tan crítico una jerarquía de memorias en un procesador? Y les voy a contar un poco de, eh, digamos, siempre el pantallazo histórico de por qué hemos llegado hasta este punto y cuán importante es la jerarquía de memoria. En la tabla esa que ustedes deberían estar viendo en pantalla ahora, se ve un poco más o menos lo que son tendencias tecnológicas de memorias RAM. Está un poquito desactualizada, llega hasta el 2012, es la que está en el libro, pero, pero de todas maneras las tendencias más o menos se mantienen, y ya se las voy a dar yo un poco más, porque las ideas generales son, como dice la palabra, digamos, son tendencias, las curvas, digamos, las proyecciones, mal que mal se van manteniendo. Fíjense en esta columna, ustedes tienen el tamaño de los chips de memoria. Nótese que cuando ustedes van y compran una memoria RAM de 8 gigabytes, en realidad si ustedes la vieron, Jonás, que anduvo desarmando la computadora, puede dar fe de esto. En general, ese módulo que ustedes tienen de memoria está compuesto de varios chips. ¿Estamos? A veces más, a veces menos, pero son las famosas, son varios chips, los famosos DIMM que ustedes tienen. Y bueno, la idea es que acá en esta columna está puesto el tamaño de cada chip de memoria, que es lo que venden los fabricantes de memoria. Y básicamente se puede ver que acá en el año 80 un chip de esos tenía 64 kilobits. Esta medida está mal puesta y no hace falta, pero lo importante es que eran 64 kilobits acá y que eso va aumentando con el tiempo. Acá era un megabit, 16 megabits, 64 megabits. Acá pasa a ser chip de 1 gigabit. Acá otros, en 2012 más o menos eran chips de 4 gigabits. Entonces, lo importante acá es que vamos viendo que los chips van creciendo. O sea, cada vez impulsados por la ley de Moore, se puede poner más transistores en una misma área, entonces se puede poner cada vez más grandes los chips de memoria. Y acá está, en la segunda columna está el costo por gigabyte. Acá son gigabits, acá son gigabytes. Y fíjense que lo que era un gigabyte de memoria RAM en el año 80 valía más o menos $1,500,000. Eh, porque en esa época tener un gigabyte de RAM era eh, impensado. Pero fíjense cómo el costo por gigabyte va bajando hasta que más o menos un chip de 1 gigabyte de RAM en el año 2012 tiene un costo más o menos de fabricación de $1. Entonces fíjense que acá cuánto aumentó el tamaño y cuánto bajó el costo. Y después en la tercera columna está el tiempo de acceso para una nueva fila o una nueva columna. Estas son cuestiones de tiempo de acceso puntuales de las memorias RAM. Y lo importante acá también se puede ver que va bajando, pero si ustedes notan, este incremento, digamos, del tamaño o este decremento del costo, que son en órdenes de magnitud, fíjense que acá no se da tanto el acceso en orden de magnitud. Acá eran 250 nanosegundos y acá al final de la tabla son 35 nanosegundos. O sea, bajó 5 veces, 6 veces, si lo quieren ver, pero acá son 6 veces, acá son un montón de veces, acá son 1.000.000 de veces. O sea, son acá 6 órdenes de magnitud de diferencia y acá son simplemente 6 veces. Y este es el tiempo promedio para acceder a un elemento. También estos son tiempos de acceso ya dentro de la misma fila de la memoria, porque la memoria está organizada de manera matricial. Fíjese que también va bajando más que esto, pero siempre estábamos en ese momento en el orden de los nanosegundos y ahora estamos en el orden de los nanosegundos también
aumentó, o sea, la disminución fue más notoria que esta, pero seguimos, o sea, acá sí puede ser quizá unos 2 órdenes de magnitud de disminución, ¿no? Acá puede haber mejorado 100 veces, un poquito más, 200 veces si quiere. Entonces, ¿qué podemos ver como tendencias generales de esta tabla? Primero, se puede ver que la capacidad en general venía aumentando, se cuadruplicaba cada 3 años, más o menos hasta el 96, y que a partir del 96 se duplica cada 3 años. Fíjense que era una enorme cantidad de eso. Fíjense que el costo por gigabyte es una cuestión de disminución constante. Eso va bajando y nunca se frenó y siempre se mantiene en principio la tendencia. Fíjense que los tiempos de acceso también disminuyen continuamente, pero es mucho más lenta su disminución que, el aumento de la capacidad o que la disminución del costo por gigabyte. ¿No? ¿Qué dicen en el chat? Álvaro plantea que tiene una computadora que tiene 54 MB de RAM y 9 GB de disco. Sí, puede ser. Martín plantea que para esa época él no había nacido. Preguntan si andaba el Counter 1.6, preguntan si andaba el Príncipe de Persia. Bueno, todas son cuestiones de retro. Estamos en un momento retro acá, pero bueno, igual funciona. Ahora, fíjense, comparado la performance de la memoria comparada con la performance de los procesadores. Fíjense que los procesadores, impulsados por la ley de Moore, venían duplicando más o menos su performance cada 2 años. La RAM mejoraba la performance, pero mejoraba un 40% aproximadamente cada 10 años. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pasó que la performance relativa de la memoria con respecto a los procesadores era cada vez menor. Y fíjense en esta tablita que les muestro yo ahora. Básicamente son 3 generaciones de procesadores. No importa el procesador acá, son cualquiera. Pero la idea es que tenía un procesador en el cual tenía primero un ciclo, una frecuencia de reloj. Acá tenía un tiempo de ciclo de 5 nanos. O sea que era un procesador que tenía, a ver si alguno bueno en matemáticas, ¿cuánto era la frecuencia? Si el tiempo de ciclo es 5 nanos, la frecuencia creo que era de 200 MHz. O sea, fíjense, estamos hablando de baja la frecuencia del micro. Pero después ese procesador mejoraba un poquito y decía que la frecuencia aumente un poquito, pasaba a 300 MHz y era un tiempo de ciclo de 3,3 nanos. Y después se duplicaba un poquito, pasaba a ser de 600 MHz y era un tiempo de ciclo de 1,7 nanosegundos. ¿Estamos? Esto es como iba mejorando el tiempo de ciclo del procesador. A medida que iba mejorando el tiempo de ciclo del procesador con su frecuencia, iba mejorando el acceso a la RAM. Y al principio, un acceso a la RAM era de 340 nanosegundos. Después mejoró, se hizo más rápida, se hizo de 266 nanosegundos. Y después se hizo más rápida, se hizo de 180 nanosegundos. ¿Me siguen? Fíjense que son frecuencias relativamente bajas, pero la idea que les quiero mostrar se va a ver a continuación. Un acceso a la RAM para el primer procesador, si yo tengo que dividir que el tiempo era 340 nanos y el tiempo de ciclo del procesador era de 5 nanosegundos, significa que un acceso a memoria RAM demoraba 68 ciclos. Y fíjense después que se hace más rápida la RAM, pero como se hace más rápido el procesador también, ya este acceso a memoria pasa a demorar 80 ciclos. O sea, si divido esto en esto, me da 80. Y después la RAM también se hace más rápida, pero como el procesador también se hace más rápido, fíjense que ahora un acceso a memoria ya son 100 ciclos. Entonces ven cómo todos se van haciendo más rápido, pero como el procesador se va haciendo rápido, más rápido, digamos, que la memoria, entonces la diferencia relativa va aumentando. Entonces, lo que al principio eran 70 ciclos para acceder a memoria, ahora pasan a ser
110 ciclos para hacer un acceso a memoria. E inclusive se empeora la situación porque ustedes tenían acá, este procesador puede ejecutar 2 instrucciones en cada ciclo. Entonces cuando yo perdía 70 ciclos, digamos, esperando a la memoria, digamos que perdía de ejecutar 136 instrucciones, como que yo tenía que ejecutar 136 burbujas, ¿entiendes? Pero después, los procesadores que no solo fueron aumentando su frecuencia, fueron aumentando su organización interna, ahora pueden ejecutar 6 instrucciones por ciclo. Entonces, en realidad, yo en estos 100 ciclos tengo que meter 648 burbujas. ¿Estamos? Entonces, se van haciendo una idea de realmente cuán grande se va haciendo esta diferencia entre lo que es la performance de un procesador y la performance de la memoria. Esta diferencia se conoce como the memory wall, es la pared de la memoria, que también otra pared con la que se chocaron los diseñadores de arquitectura de computadoras hace varios años. Y fíjense que todo parte porque los diseños de procesadores, cuando empezaron a aparecer en el año 80, 85, por ahí cuando se empezó a hacer popular todo esto, los tiempos de acceso de los procesadores y los tiempos de acceso de la memoria eran relativamente similares. Entonces uno perdía unos cuantos ciclos esperando la memoria, que era lenta, pero no había problema, esperamos unos cuantos ciclos de la memoria y todo funciona bien. Pero a partir de ahí los procesadores, la performance de los procesadores fue escalando más o menos con esta línea que está acá. Y la performance de la memoria fue incrementándose, pero con esta línea que está acá. ¿No? Entonces, la brecha de performance, esta performance gap que ven ustedes acá, cada año que pasaba se iba haciendo cada vez más grande. Entonces había que ver, che, en el momento dado, por ahí a principios de los 90, ya se dieron cuenta de que, che, ya son muchos los ciclos que estamos esperando, y se dieron cuenta de que esto se está haciendo cada vez más grande y va a seguir haciéndose cada vez más grande. Entonces tenemos que buscar una manera de solucionar este problemón que se nos viene, digamos. Y el tema es que durante 20 años estuvo ese problemón ampliándose notablemente y el tema era que se aumentaba casi un 50% por año la diferencia esta de la performance entre los procesadores y la performance de la memoria RAM, que es la memoria principal del sistema. Actualmente, o sea, ya en los últimos años, esta performance no se está ampliando, se mantiene, la memoria lentamente como que va, porque la performance de los procesadores está llegándose a un cierto meseta estable, la RAM sigue creciendo lentamente a poquito y como que la brecha se va achicando, en realidad no se va achicando, sino que los procesadores están creciendo más o menos la performance de esta misma tasa, y entonces digamos la brecha se mantiene, pero no se está achicando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Me pregunta Jonás, ¿el tiempo de acceso a memoria que aparece en la tabla está dado por la memoria? Esos tiempos de acceso, en general, yo estoy hablando de, que estaba acá, eran memorias principales, digamos. O sea, son tiempos de acceso de memorias RAM, digamos, memorias DIMM o esas cosas que son las que ustedes tienen puestas en sus máquinas, digamos. Y si el tiempo de acceso está dado usualmente por la memoria, sí, las memorias tienen un tiempo de acceso, un tiempo de ciclo. ¿Se acuerdan que vi todas esas cosas? A ver, Jonás especifica un poco la pregunta y dice, vi que en la memoria viene anotada una frecuencia. Las memorias vienen a una determinada frecuencia y vienen con determinados tiempos de acceso también. Son varias definiciones, son bastante complejas, digamos, las memorias de hoy en día, pero estamos hablando de una cuestión más general. Pero sí, todas las memorias tienen su tiempo de acceso, digamos. Pregunta Lucas si es la frecuencia del bus. Ya vamos a ver, o sea, una memoria, si ustedes se compran una memoria hoy en día de, qué sé yo, 2400 MHz,
es la frecuencia a la cual conectan esa memoria a los bases de la madre en general. Y es la memoria a la cual el empaquetado que ustedes tienen les va a entregar datos. ¿Estamos? Las memorias internamente pueden trabajar de otra manera, están organizadas con interleaving, con distintos bancos, tienen un montón de cosas para tratar de darles los datos lo más rápido posible. ¿Estamos? Pero en general sí yo me refiero a tiempo de acceso cuando directamente es ya, te pide un dato y la memoria me devuelve ese dato. ¿Estamos? La frecuencia en general que ustedes tienen que cuando compran las memorias son frecuencias a las cuales pueden conectarlas al bus. Son frecuencias de la interfaz de la memoria. Esas 2400 MHz o 3200 MHz de las más nuevas son frecuencias a las cuales todo digamos, el empaquetado de la memoria se conecta con la madre. ¿No? Internamente la memoria puede trabajar, no digo otra frecuencia, pero de manera diferente. Bueno, pero sobre la memory wall, sobre la brecha de performance, ¿alguna duda? Bueno, entonces, veamos un poquito cómo sería el impacto en la performance que podemos tener. Supongamos que nuestro procesador segmentado, que vimos bastante nosotros, tengamos un CPI que sea de 1,1. O sea, no es ideal, no es 1, porque sabemos que tenemos los riesgos, quizá el tema del load seguido de una instrucción que utilice el dato que cargue el load, eso no lo podemos solucionar, entonces cada tanto le ponemos alguna burbuja, ¿no? Entonces tenemos un CPI real, llamémosle de 1,1. Y tenemos un 30% de instrucciones de acceso a memoria, que es algo bastante normal. Ustedes lo deben haber visto en la práctica y todo lo demás, más o menos un porcentaje estándar de un benchmark, de un programa, de una mezcla de instrucciones estándar. Y hasta ahora nosotros hemos trabajado con memorias, en nuestro camino de datos, que eran memorias ideales. Uno les pedía, les daba una dirección y después de cierto tiempo obteníamos el dato. ¿Se acuerdan? Ahora supongamos que en realidad la memoria no es ideal y funciona de manera ideal el 90% de las veces, pero no el 100%. El 90% de las veces yo le doy una dirección y la memoria me devuelve el dato. Pero el 10% es el restante, la memoria no tiene el dato, lo tiene que ir a buscar a otro lado y traer ese dato cuesta unos 50 ciclos. O sea, ya no es un ciclo, no es una cuestión que es ideal, sino que acá cuesta 50. Que dentro de todo, vimos hace un rato que 50 ciclos no es tampoco tanto, podría ser peor, podría ser 70 o 100, pero pongamos que sea 50. Y ponemos que solamente este comportamiento no ideal lo tiene el 10% de las veces, que es bastante bajo si lo quieren ver así. ¿Cómo influye esto? Bueno, esto agrega ciclos a nuestro CPI de igual manera que agregaban los riesgos. Entonces podemos escribir una ecuación bastante similar a la de los riesgos, que nuestro CPI pasa a ser el CPI ideal que teníamos, incluyendo los riesgos, más todas las paradas o las burbujas que yo tenga que agregar en promedio por instrucción. ¿Cómo serían esas paradas promedio por instrucción en nuestro caso? La ecuación pasa a ser la siguiente. Yo tengo un CPI ideal de 1,1 y después el 30% de las veces, que son las instrucciones de acceso a memoria, solamente el 10% de esas veces tengo que pagar esa penalidad de 50 ciclos. O sea que yo tengo acá el producto de 0,3, la cantidad de acceso a memoria, son la cantidad de acceso a memoria porque esto es memoria de datos. Entonces, solo los que acceden a memoria de datos, solamente las veces que fallo, pago estos 50 ciclos de penalidad. ¿Cuánto se me va el CPI? 2,6. Entonces ahí, primera observación que puedo hacer es, hemos estado viendo un montón de temas
temas de pipeline, dual issue, emisión múltiple de instrucciones, ejecución fuera de orden, un montón de super pipeline, predicción de salto, un montón de cosas para bajar el CPI para que después rompamos una sola suposición de que las memorias sean ideales y el CPI me aumente casi el triple. ¿Se dan cuenta? Porque hay una sola suposición que dentro de todo además dijimos, bueno, solamente el 90% de las veces es ideal y el 10% no, que es poquito, y solamente pagamos 50 ciclos, que también sería poquito, porque la brecha es bastante grande. Fíjense, el CPI ya se nos disparó, se nos fue más de 1,1, 1,2, no, se nos fue a 2,6. O sea, estamos gastando 2,6 ciclos por instrucción. ¿Me siguen hasta acá? Y fíjense, esto tiene varios detalles. Por ejemplo, esto implica que el procesador está el 58% del tiempo haciendo nada, o sea, con burbujas. ¿De dónde saco el 58%? Es 1,5, que son las paradas, dividido 2,6. O sea, es casi el 58% del tiempo el procesador está ejecutando burbujas, o sea, haciendo nada, esperando que obtener un dato de la memoria. ¿Estamos? O sea, más de la mitad del tiempo el procesador está haciendo nada. O sea, fíjense todo el esfuerzo que pusimos en mejorar el procesador para que al final esté parado haciendo nada. Y además tengan en cuenta que esto es solamente si nuestra memoria de datos dejaba de ser ideal. ¿Qué pasa si la memoria de instrucciones falla, o sea, no tiene el dato? Comienza a en vez del 10% acá que sea el 1% de las veces. ¿Estamos? ¿Qué es lo que va a pasar acá? ¿Cuáles instrucciones acceden a la memoria de instrucciones? Todas. Entonces acá yo tendría que, además de todo esto, sumarle un 100% de las instrucciones que acceden a que tienen problemas un 1% de las veces y pagan estos 50 de penalidad. Sumo 1 más 0,01 es 0,01, por 50 es 0,5 más. Esto se me va a 3,1. O sea, simplemente haciendo que las memorias no sean ideales, y con unos porcentajes de, digamos, de no idealidad bastante bajos y con una penalidad bastante baja, el CPI se me triplica, ¿no? Lo cual ya de por sí ven que es un problema grave en la perra. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Claro, o sea, Lucas pregunta en el chat, o sea, dice, por un lado la memoria de instrucciones no tiene datos y por el otro lado la memoria de datos tampoco tiene datos. Y nosotros en el camino de datos segmentados tenemos dos memorias y las dos eran ideales. Si podemos tranquilamente hacer que las dos dejen de ser ideales, uno a veces va a buscar el dato a la memoria de instrucciones y bueno, justo me pasa que, disculpa, me demora un poquito, ¿no? Y después quizá, cuando vayas de vuelta a la etapa de memoria, vas a buscar el dato y digas, uy, no, mira, vos también tenés que esperar. O sea, pueden pasar en las dos memorias, son diferentes. Claro, no es necesariamente la magia que viene ahora, pero el tema es cómo hacemos para solucionar eso. Es un problemón, el problema de la memoria, digamos. ¿Cómo lo solucionamos? Usualmente lo que se hace son insertar las memorias caché, que ya algo les comenté también en el repaso. Las memorias caché son el nivel más superior de la jerarquía de memoria. O sea, suelen ser los niveles que puede acceder el procesador. Usualmente son memorias SRAM, no DRAM, memorias estáticas, no dinámicas, que son rápidas y que son caras. Por eso es que ustedes tienen 8 GB o 4 GB de memoria RAM en su máquina, pero no tienen un caché de 4 GB o 8 GB, sino los cachés son mucho más chicos. Entonces, lo que en todos los temas que veníamos viendo anteriores eran memorias ideales,
ahora van a ser memorias caché. ¿No? Y los caché son los que están en medio de las etapas del pipeline del procesador. Y vamos a ver cómo influye que esos cachés no sean ideales. Pero ojo, quédense con esta idea que les voy a decir ahora porque es muy importante. Los cachés en sí no tienen valor por sí mismos. O sea, el caché no es una cuestión, una idea genial de arquitectura de computadoras o algo, uy, esto es una idea importantísima o algo así. No es que agrega valor, no es predicción de salto, no es ejecución fuera de orden, no es pipelining, porque todas esas son técnicas para mejorar la performance. Caché, en realidad, lo único valor que tiene es achicar la brecha de performance entre los procesadores y la memoria. ¿Estamos? Si el día de mañana la memoria principal tiene algún avance tecnológico y logra de algún modo cerrar esa brecha, los cachés dejan de existir. ¿Estamos de acuerdo? Porque el caché es una cuestión técnica que surge por un problema que es real. O sea, estamos de acuerdo, la solución es real, un problema es real. Pero ese problema está dado por otros motivos. O sea, el caché es un parche. ¿Se entiende? Si el día de mañana de alguna manera se soluciona esa brecha real entre el procesador y la memoria, el caché pierde todo su sentido. Nótese además que hoy en día en procesadores modernos los cachés son un gran porcentaje del área. ¿Estamos? O sea, es mucho más, cuando ustedes ven un dibujo, un esquema de cómo se invierte el tamaño de área de un procesador, van a ver que la mayor parte de esa área, la mayor parte del costo, son memorias, caché, y ya los núcleos, los procesadores, con toda la ejecución fuera de orden, adelantamiento, buffer del ordenamiento y todas esas cuestiones que ponemos nosotros, en general, queda siendo reducido, digamos, queda rodeado de un montón de espacios de memoria. Lucas plantea en el chat que claro, porque la SRAM lleva 6 transistores, la de RAM solo 2. Es cierto lo que dice, pero sin embargo, una pequeña aclaración, la de RAM es casi una, con un transistor alcanza. Pero además yo te estoy comparando ahora ese RAM con el núcleo, con todo el camino de datos que vimos, con todas las ALU, registro de segmentación, sumadores, caminos de adelantamiento, todas esas cosas quedan insignificantes en comparación con los calles de Dios. ¿No? Me plantea Álvaro en el chat que la calle a largo paso te ralentiza la máquina. No, en realidad no la ralentiza, la hace que ande más rápido, digamos. No, la calle no hay que limpiarlo. Bueno, ya vamos a ver cómo trabajamos con los calles, digamos. Y vamos a ver que en general los calles andan mucho mejor y gracias a que tenemos calle podemos hacer todo lo que podemos hacer. Y ojo también, como son responsables de un gran porcentaje del área, son responsables de un gran porcentaje del consumo de energía. El Safe Cleaner te aconseja borrar los cachés. Bueno, después vemos, digamos, los consejos del Safe Cleaner, digamos. Bueno, ¿cómo funcionaría la jerarquía acá? ¿Cómo funcionaría acá el tema de los cachés? Como dijimos hace un rato, la idea es almacenar toda la información en la memoria grande y barata. ¿Estamos de acuerdo? Ahí nosotros vamos a tener, en esa memoria grande y barata que tengamos, vamos a tener toda la información ahí. Pero cuando el procesador necesite un dato, la idea va a ser moverlo, ese dato, hasta las memorias más rápidas. ¿Por qué? Porque por la localidad temporal es probable que lo volvamos a necesitar, a ese dato. Y además, cuando movemos ese dato de la memoria grande y barata hasta las memorias más rápidas, la idea es que no movemos solamente el dato solicitado, sino que movemos también sus vecinos. ¿Por qué? Porque por la localidad espacial es muy probable que sean accedidos los vecinos también.
Entonces, independientemente de la cantidad de niveles que tengamos en la jerarquía, si esto es importante, siempre tengan en cuenta que los movimientos son entre dos niveles adyacentes. ¿Estamos? O sea, siempre movemos entre el nivel n y el nivel n más 1, o viceversa, o n y n menos 1, si quieren ver así. Pero siempre son, los movimientos de datos son entre dos niveles adyacentes. Si eventualmente tenemos que llevar datos del nivel 1 al nivel 5, o como quieran, va pasando del nivel 1 al nivel 2, del nivel 2 al nivel 3, del nivel 3 al nivel 4 y del nivel 4 al nivel 5. ¿Entienden? No se saltea directamente del nivel 1 al 5. Entonces, antes de hacer el recreo, quiero comentarles un poco de terminología, para cerrar un poco la idea esta de cómo funciona la jerarquía de memoria. Para que hablemos todo lo mismo, siempre el nivel superior es el que está más cercano al procesador. Recuerden la pirámide, y en la pirámide el procesador es el que está arriba, en la punta. O bueno, más arriba de la punta, se comunica con la punta de la pirámide. Entonces ese es el nivel superior, el que está más cercano al procesador. Define un bloque como la cantidad mínima de información que se transfiere entre dos niveles. O sea, siempre entre dos niveles de la jerarquía de memoria voy a transferir un bloque de información. Después vamos a definir cuánto es el tamaño de ese bloque, pero siempre voy a transferir bloques. Cuando un dato solicitado, el procesador pide un dato, y ese dato está en algún bloque del nivel superior, se dice que hubo un acierto, ¿no? Ese acierto en inglés se llama un hit. Y se denomina tasa de aciertos, o sea, hit rate, a la fracción de accesos a memoria que se encuentran en el nivel superior. Si ustedes recuerdan el ejemplo de performance que yo les decía recién, yo les decía que cuando ustedes iban a la memoria de datos, la memoria funcionaba de manera ideal el 90% de las veces, ¿se acuerdan? En ese caso yo estoy diciendo que tiene una tasa de aciertos del 90%. Se denomina tiempo de acierto, que es en inglés hit time, al tiempo total en que el nivel superior es capaz de entregar un dato, ¿no? Y a su vez consiste de dos cosas. Consiste por un lado del tiempo de acceso en sí a esa memoria y el tiempo además para determinar si fue un acierto o no, que va a ser seguramente un plus que se sume quizá a el tiempo de acceso. Entonces, el tiempo de acierto, el tiempo de hit, está compuesto siempre por el acceso en sí a la memoria y además un poco de lógica para ver si fue un acierto o no. Tengan en cuenta acá que hay algunos conceptos que los voy marcando en verde, con negrita son cosas importantes y la idea es que ustedes se las vayan guardándola en sus calles propios, digamos, porque la vamos a utilizar mucho, digamos. Bloque, hit time, van a ser conceptos que voy a hablar mucho de acá hasta que terminemos la materia, digamos. Y sigue la terminología. El tema es que cuando un dato solicitado no está en el nivel superior, o sea, el procesador pide un dato y ese dato no está, implica que hay que buscarlo en un nivel inferior, eventualmente. En ese caso, cuando el dato no está, se dice que es un fallo. Y un fallo son los miss. Y un fallo de caché es algo bastante popular, por decirlo así. Se denomina tasa de fallos, la miss rate, al complemento de la tasa de acierto. O sea, si yo tenía una tasa de acierto del 90%, entonces significa que tengo una tasa de fallos del 10%. ¿Se entiende? Fíjense si ustedes ven la diapositiva anterior, a la tasa de acierto la puse en negrita, pero no la marqué en verde, y a la tasa de fallo sí la marco en verde. ¿Por qué? Porque es mucho más común que se maneje, cuando se habla de terminología de jerarquía de memoria, se manejan siempre las tasas de fallo y no las tasas de acierto, pero se calcula fácil porque las dos suman 100.
Si no es un acierto, es un fallo, no hay otra posibilidad. Las dos suman 100%. ¿No? No es por ser optimistas, digamos, sino por una cuestión que ya vamos a ver que los aciertos, digamos, son medio implícitos. Uno busca siempre tratar de maximizar la tasa de acierto, pero es más fácil, digamos, minimizar la tasa de fallo. Es mejor decir yo tengo una tasa de fallo del 1% que decir tengo una tasa de fallo, tengo una tasa de acierto del 99%. O sea, el 1 ya vamos a ver por qué, pero impacta mucho más, es mucho más fácil de manejar. Por otro lado, se denomina penalidad por fallos, miss penalty en inglés, al tiempo total que implica mover un bloque, recuerden, siempre un bloque, desde el nivel inferior al nivel superior. O sea, cuando yo voy a buscar el dato, en el nivel superior ese dato no está, yo asumo que en el nivel siguiente está. Entonces, mover ese bloque del nivel inferior al nivel superior, para que después el procesador pueda acceder, ese movimiento de datos tiene un tiempo, se demora un tiempo. Y ese tiempo se denomina penalidad por fallos. En el caso del ejemplo que habíamos visto anterior, eso eran los 50 ciclos que me costaba traer un dato desde el nivel inferior. Ahora, toda la jerarquía de memoria, la estructura piramidal esa que les mostré yo, se basa en la idea de que para un dado nivel, o sea, para un nivel cualquiera, pero para ese nivel el tiempo de acierto es mucho menor que la penalidad por fallo. Entonces, esa ecuación, esa inecuación en realidad, o esa relación, digamos, que el hit time es mucho menor que la penalidad de fallos, es la que da sentido a la jerarquía de memoria. Cuando esa relación no se cumpla, significa que no hace falta tener dos niveles en la jerarquía de memoria. ¿Estamos? Cuando ustedes vean que entre dos niveles hay una relación que, digamos, o sea, entre dos memorias o algo, están teniendo esta relación, significa que conviene poner o separarlo en dos niveles de la jerarquía. ¿Preguntas hasta aquí? Conceptos como bloque, acierto, fallo, penalidad por fallo, tasa de fallo, todo eso lo vamos a ver bastante a partir de ahora mismo. Así que espero que si tienen dudas, es el momento adecuado para preguntarlo. Y yo creo que, si no me equivoco, sí, es un buen momento a las 9 en punto de la mañana para hacer un break. Así van a tomarse un cafecito, estiren un poco las piernas, dando la vuelta a la silla, supongo, o por su habitación, y se ponen a pensar y a repasar en, en estas terminologías y en estas ideas que les vengo contando desde que empezamos la clase de hoy. Hacemos un break entonces hasta las 9:10. Ya se me durmieron todos. Ah, no, ahí está. Bueno.
Por las dudas, alguno quiere comentar algo, yo aviso que ya estoy de vuelta. Bah, siempre estuve, pero no fui, pero no sé si hay alguien del otro lado como para comentar algo que estaba acordando el miércoles y me olvidé de mencionarlo durante el parcial. No venía no era grave, por eso no pasó nada, pero se dieron cuenta que toda esta semana estuvimos con paro de ómnibus, paro del colectivo acá en Tucumán. Este, y si hubiéramos tenido clases presenciales, todo no hubiera sido un lío. El parcial no sabemos si se hubiera tomado o no, pero hubiera sido todo un desastre por culpa del paro de ómnibus. Y dentro de todo, cuarentena, paro de ómnibus, todo lo demás, estamos acá teniendo clases y ustedes han podido rendir. O sea, me parece que algo bueno podemos estar sacando de todo esto. Ya no estamos tan dependientes de los gremios, de los colectiveros, por ejemplo. No digo que no peleen por algo justo, por supuesto, pero el tema de que poder nosotros seguir haciendo nuestras cosas a pesar eh, de que los demás reclamen por algo que considero que es justo, pero que no impidan el desarrollo de las demás personas, digamos, me parece genial. Así que por lo menos yo sigo sumando porotitos a las clases online. Sí, como dice Álvaro, ya llevamos, nosotros por lo menos vamos a la mitad de la materia, pudieron rendir, o sea, van rindiendo y creo que algunos se quejan de que prefieren escribir en papel y todo lo demás, pero más allá de todo, que yo insisto, puede ser una cuestión de costumbre, eh, mal no van, o sea, como dice también José María, capaz que el parcial es un desastre, pero más allá del desastre de los parciales, este, pueden rendir, pueden estar haciendo cosas, o sea, eh, por suerte podemos seguir trabajando, seguir cumpliendo nuestros roles. Y el otro día alguien decía, bueno, somos los únicos estudiantes que están estudiando. Y eso quizá uno cuesta a veces, cuando están todos los demás viendo series, jugando a los juegos y todo lo demás, pero uno está poniendo su granito de arena para que el país realmente progrese y mejore. Y eso no es positivo, creo yo. Augusto dice, en esta cuarentena marcar un precedente de que existen soluciones alternas a problemas comunes. Ojalá, ojalá. Yo no sé si se solucionará, pero por lo menos habrá una alternativa, digamos, para evitar ciertas cosas, ¿no? Como el tema de los paros de transporte. Claro, como decía Álvaro, es bien o mal, pero se puede avanzar, exactamente. Sí, sí. Y bueno, Ignacio dice si vamos a terminar online. Esto es, cada 15 días nos van diciendo 15 días más, 15 días más, 15 días más. Yo creo que por como viene la cosa, para mí el cuatrimestre va a terminar online. No sé si el segundo cuatrimestre en agosto arrancará, pero, pero bueno, es una opinión personal, no tengo ningún rumor ni ninguna certeza de que suceda así. Yo prefiero pensar que va a ser así porque voy bien, o sea, vamos bien, creo. Entonces, está bueno seguir así, pero no sé si, yo espero que nos juntemos realmente para el asado, para la hamburguesa. Ahí sí me gustaría juntarnos antes de agosto. Bueno, ya me pasé con el regreso para la vuelta. De todas maneras, volvemos con el cronograma, siempre es live. Jonás dice en el chat, somos el ejemplo a seguir para sacar el país adelante. Exactamente, Jonás.
nosotros también somos parte de los héroes sin capa que andan dando vueltas. Vamos con el cronograma. Como ya se habrán dado cuenta, hoy empezamos el tema 11. El lunes vamos a seguir con el mismo tema. El miércoles que viene vamos a seguir con el mismo tema. Es un tema largo, importante, como para volver así después del parcial. Y la buena noticia es que el miércoles no van a tener clases prácticas. Yo ya les había anticipado a los que, no me acuerdo quién fue el que me preguntó el miércoles. Alguno preguntó si el miércoles rendían algo. Pablito Burgo fue el que preguntó el miércoles. No rinden nada el miércoles que viene, no tienen clase práctica, descansan. Lo que sí es, se publicaría, si vamos bien con la teoría, ese día se publicaría recién el enunciado del próximo trabajo, que es el laboratorio 2, que es sobre este tema 11, y que recién se rendiría el miércoles siguiente, miércoles 27. O sea que la semana que viene no van a tener práctica, de ese horario zafan. Como no van a rendir nada, desde ya les digo, lunes, miércoles, viernes, algún día seguramente hacemos algún quiz. Así que traten de esto, por supuesto, anticipado, digamos, pero no sé qué día, no sé si lo voy a hacer realmente, pero prepárense para el quiz del lunes. El lunes va a haber un quiz. Claro, el lunes sí, por estadística, dice Ignacio, el lunes va a haber un quiz. Prepárense para el quiz del lunes. Y sí, como dice Pablo, ya se va mayo, digamos. Pero antes de que se vaya mayo, sigamos trabajando lo que es la jerarquía de memoria, si están de acuerdo. ¿Cómo se hace, cómo se arma una jerarquía de memorias? ¿Cómo se diseña una jerarquía de memoria? La idea es que siempre todas las jerarquías de memoria tratan de optimizarse para algún benchmark o algún conjunto de benchmark, o sea, basando en un programa o en un conjunto de programas. La idea es que dado un programa, ustedes pueden, un programa como el que ustedes escribieron para el laboratorio, como la clásica de la multiplicación de matrices o cualquier programa que ustedes quieran escribir, en Assembly estamos hablando, ese programa se lo ejecuta y se puede generar un archivo denominado una traza de memoria, ¿no? ¿Qué es una traza de memoria? Es un archivo básicamente de texto común, no hay problema, pero que consiste en, o sea, es un archivo que tiene toda la serie de referencias a memoria. Entonces, ¿qué quiero decir cuando digo referencia a memoria? Simplemente se dice, acá hubo un acceso a memoria y se define ese acceso a memoria con un par de valores. Por un lado, el tipo de acceso, si es un acceso para fetch, o sea, para una búsqueda de instrucciones, es un acceso para una lectura de datos o es un acceso para una escritura de datos. Bueno, son básicamente los tres tipos de acceso que se manejan. Y después, la dirección de memoria a la cual realmente se realiza esa referencia en memoria, ese acceso a memoria. Entonces, una traza de memoria usualmente es, hago un fetch a la dirección X, hago un fetch a la dirección X más 4, hago un fetch a la dirección X más 4, y cuando tiene una instrucción load es un fetch a la dirección donde está ese load, y después un read a la dirección donde quiere leer el load. ¿Estamos? Entonces, ustedes van a ver que por cada instrucción que se ejecuta, no que se escribe en el código, se van generando los distintos accesos a memoria. Todas las instrucciones acceden a memoria para hacer un fetch, así que por lo menos van a tener una entrada, una referencia en memoria por cada instrucción, y van a tener accesos read y write según cuántas instrucciones load store tengan. Lo que se busca es, en general, optimizar la jerarquía para minimizar el tiempo de ejecución total de ese programa, de ese benchmark, ¿no? Ahora, cuando hay que decidir cómo hacerla, a la jerarquía de memoria, hay 4 cuestiones básicas.
que hay que responder 4 preguntas que hay que responder cuando vamos a diseñar cualquier nivel de la jerarquía de memorias. Y las preguntas son, ¿dónde ubico un bloque? O sea, cuando yo hago un acceso a memoria y quiero traer un bloque, bueno, ¿a dónde lo pongo y cómo lo pongo en un caché o en la jerarquía? ¿Va en cualquier lado? ¿Va en el primer lugar vacío que encuentre? ¿A dónde traigo ese dato que quiero traer desde el nivel inferior? Y por otra parte es, ¿cómo puedo saber si un determinado bloque está en el caché o no? ¿Cómo hago para saber si tengo un acierto o si tengo un fallo? Son 2 preguntas, esas son básicas. Después, bueno, supongamos que hay un fallo y tengo que traer un bloque nuevo desde el nivel inferior. Si yo ya suelo estar lleno, porque tengo mi memoria caché llena, y tengo que sacar alguno, ¿cuál saco? O sea, ¿qué bloque reemplazo? ¿Cuál descarto para traer uno nuevo? Y después son preguntas que ahora vamos a dejar medio abierta de ¿qué pasa con las escrituras? Ya vamos a ver que las escrituras son accesos muy particulares a memoria y tienen tratamientos especiales y tienen técnicas especiales. Pero por el momento les planteo las preguntas y ya vamos a ver que siempre, lo importante es que en todo nivel de la jerarquía de memoria, ya sea caché o lo que sea, siempre están esas 4 preguntas latentes. Ahora, las 2 primeras preguntas están íntimamente relacionadas. ¿Cómo ubico un bloque en el caché? Y cómo puedo determinar si un bloque está en el caché. Son las 2 más básicas, tienen que ver con la estructura de cómo son estas memorias caché, y nos dan la pauta de que tiene que haber una manera en la cual yo pueda mapear, digamos, por decirlo así, convertir las direcciones de memoria en, de algún modo, direcciones de caché, por decirlo así. O para ver cómo ubico, cómo sé si una dirección de memoria está en el caché o no, tiene que haber una manera de traducir esas direcciones de memoria según cómo sean los accesos a la memoria caché. ¿Está entendido esto último, más o menos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No se me duerme, por las dudas. Hoy está un poquito más fresco, ya nos va a hacer cambio el invierno. Bueno, la forma más fácil de hacer ese mapeo, como les dije recién, entre direcciones de memoria y una memoria caché, es una organización de caché que se conoce como un caché de mapeo directo. O sea, justamente es de hacer de manera simple y sencilla ese mapeo entre lo que es la memoria principal y un caché. Es la forma más simple de organización, lo cual no implica que sea mala. La idea es que cada dirección de memoria va a parar o se va a mapear a un único bloque de caché. Y la idea más o menos se representa gráficamente de la siguiente manera. Todos ahí ustedes están viendo, o deberían estar viendo si no están durmiendo, un dibujito en el cual vemos a la izquierda lo que vendría a ser una memoria, simplificadísima por supuesto, y un caché a la derecha, ¿no? Y lo primero que ustedes tienen que observar de esto es un primer concepto, digamos, que tiene que ver con los tamaños. Asumimos que la memoria es mucho más grande que el caché. O sea, la memoria está en un nivel inferior, el caché está en un nivel superior, entonces esto es más grande que esto. Esa primera observación gráfica está clara para todos. Esa observación tiene la implicancia de que yo, cuando quiero acceder a un dato de lo que está acá, es mi memoria grande, larga y barata y lenta. Cuando quiero acceder a un dato, esto está en el medio,
Yo primero busco acá, si no está, lo voy a buscar acá y lo voy a tratar de mover para aquí. Estamos así cómo funciona la jerarquía. Entonces, dicho de vuelta, el procesador va a buscar en el caché, si el dato lo encuentra, lo va a devolver el caché, porque es la rápida. Cuando no lo encuentra, yo lo voy a acceder a la memoria principal, que es el nivel siguiente, el nivel inferior, y del nivel inferior lo voy a mover al dato para el nivel superior, para el caché, y de ahí el procesador ya se lo voy a devolver y el procesador lo va a encontrar. ¿Estamos? El problema que tiene esto, que es parte de la jerarquía, que esto es mucho más, la memoria, el nivel inferior, es mucho más grande que el caché, el nivel superior. ¿Estamos? Entonces no entra toda la memoria en el caché. Entonces justamente lo que hay que hacer es buscar una manera de cómo organizo para meter o para directamente para mapear toda la memoria en un caché que es mucho más chico. Y ese es el problema de cómo lo ubico. ¿Se entiende? Porque hay una cuestión de tamaños. ¿No? Entonces Álvaro dice por localidad. Claro, yo voy a tratar de traer los datos por localidad, pero la pregunta es, ¿a dónde los pongo? O sea, ¿qué datos? O sea, yo voy a buscar este dato que está en gris. Lo pongo en el primer lugar, en el segundo, en el penúltimo, va a cualquier lugar. ¿Se entiende la pregunta ahora de dónde lo ubico? Es, ¿a qué lugar del caché va? Y la idea de este mapeo directo justamente es que cada dirección de memoria vaya a parar a un único lugar. ¿Estamos? O sea, no puede ir a cualquiera, sino que va a parar a un único lugar. ¿Cómo hacemos ese mapeo? Bueno, lo hacemos simple. Cada dirección de memoria tiene un número. Esta es la 0, esta es la 1, esta es la 2, la 3, la 4, la 5, etcétera, 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 hasta la última. No me puse a contar cuántas son, si alguno quiere hacerlo. Pero todas las direcciones de memoria están numeradas. Son direcciones que ustedes ya las conocen. Entonces, digamos que la dirección 0 va a parar, o sea, yo acá tengo muchas direcciones de memoria, porque tengo un espacio grande, y el caché tengo las mismas direcciones, pero tengo menos. Acá en el caché tengo 8, nada más, de la 0 a la 7. Entonces digo que la 0 va a parar, la 1 va a parar a la 1, la 2 va a parar a la 2, la 3 va a parar a la 3, y así sucesivamente. La 5 va a parar a la 5. La 7 va a parar a la 7. ¿Qué va a pasar con la 8? Va a parar a la 0 de vuelta. La 9 va a parar a la 1. La 10 va a parar a la 2. ¿Qué vendría a ser? 13, creo, puede ser, va a parar a la 5. Y así sucesivamente. ¿Se entiende cómo es el mapeo? Bueno, Lucas plantea en el chat, bueno, yo directamente podría elegir como criterio en el primer lugar que se guardó, porque sería lo menos usado en ese momento. Podría ser un criterio, pero ahora estamos viendo un criterio más simple, que es directamente decir, la 1 va a la 1, la 2 va a la 2, la 3 va a la 3, la 17 va a el número que le corresponde. ¿Está? Se divide la memoria más grande en varias calles. En realidad no es que se divide, se mapea. Vamos, o sea, yo tengo mi dirección de acá, yo voy a tener una dirección de memoria, directamente voy a decir, esta dirección le corresponde que ocupe, o sea, cuando yo tenga que traer este bloque, va a ir a parar a este bloque determinado de calle y no va a ir a parar a ningún otro bloque. O sea, va a ir solamente a ese, porque el mapeo corresponde con ese bloque. Sí, es una especie de mapeo estático, como plantea Lucas. Ya vamos a ver que hay varios mapeos distintos. Este es el más fácil. Jonás plantea, se supone que se trae solo ese bloque. Por el momento se trae solo ese bloque. O sea, yo cuando quiero acceder a la dirección 1, voy a traer solamente la 1 y la voy a poner en ese lugar. Pero está buena la pregunta de Jonás y eso, no sé si vamos a llegar a verlo hoy, pero sí vamos a verlo, la clase viene seguro.
Y ahora Álvaro pregunta, ¿se organizan con un índice? Exactamente, para poder hacer este tipo de mapeo hace falta una especie de índice, diciendo cuál va a cuál lugar. Y la idea, justamente, fíjense que es lo que yo pongo acá, ¿cómo hago ese índice? Por cómo está hecho, en este ejemplo, que es la manera más usual, se utilizan los bits menos significativos de la dirección. Entonces, por eso yo dije la dirección 1 va a parar al bloque 1, la dirección 5 va a parar al bloque 5, la dirección 9 va a parar al bloque 1. ¿Por qué? Porque sus bits menos significativos son 001. Va a parar al bloque 001. ¿Se entiende? Entonces, los bits menos significativos de la dirección se utilizan como si fuera un índice y me indican a qué bloque del caché corresponde esa palabra de memoria, ¿no? Ahora, pasa que un bloque de caché, bloque de estos, que son poquitos, puede ser ocupado por muchas direcciones de memoria. O sea, fíjense acá son las flechas. El bloque 1 puede ser ocupado por la dirección 1, por la dirección 9, por la dirección 17, por la dirección 25. ¿No? Todas mapean al mismo lugar. ¿Por qué? Bueno, por el hecho de que este es más grande y este es más chico. Entonces va a haber varias que se mapean al mismo lugar. Ahora, ¿cuál de todas las direcciones posibles que puedo poner es la que corresponde que pongamos en el caché? O sea, ¿cuál de todas las direcciones que yo eh, pueda poner en el caché es la que me correspondería poner en el caché, o la que me conviene poner en el caché? No sé si se entiende la pregunta. O sea, ¿cómo hago yo para elegir si necesito poner la dirección 1, la 9, la 17 o la 25? Y Álvaro y Jonás, también Álvaro dice la que se necesite primero, Jonás la que estoy usando más a menudo. Exactamente, o sea, la clave va a estar dado por la que necesite el procesador. En realidad el procesador va a ser el que va a pedir o la 1, o la 9, o la 17, o sea, el procesador va a determinar. Y después es el principio de localidad. O sea, el principio de localidad es el que nos va a decir cuál de todas estas es la que tenemos que pasar. ¿Se entiende? Pero después dice Lucas, bueno, vamos a necesitar una especie de subíndice o algo. Y dice, pregunta Pablo, y luego, ¿cómo identificamos a cuál podemos acceder una vez que ya las tenemos en el caché? Exactamente, es la pregunta que planteo yo después. ¿Cómo hacemos, una vez que yo ya dije, bueno, ya puse la 1 o la 9 o algo, cómo hago para decir, che, la que está acá, la que tengo grabada acá, es la 17, no la 1? ¿Cómo hago para saber eso? La manera es que se utiliza lo que se conocen como etiquetas y también bit de validez. Para diferenciar cuál de todas las direcciones de memoria está guardada en el caché, adicionalmente tenemos que guardar el resto de la dirección. ¿Por qué? Porque de vuelta, lo que me diferencia acá, la 1 de la 17, fíjense, los bits menos significativos son 001 en ambas. Pero los bits más significativos acá son 00 y acá son 11. Entonces son todos los bits restantes los que me distinguen, me ayudan a distinguir una palabra de la otra. ¿Sí? Entonces, esos bits restantes de la dirección que no son utilizados en el índice se los denomina etiqueta. ¿Sí? En inglés es tag. Y hay una etiqueta por cada bloque de caché. No hay o sea, las etiquetas son parte de las direcciones, pero se almacenan en el caché como parte de un bloque. Entonces, por cada bloque de caché hay una etiqueta. Ya vamos a ver unos ejemplos y les va a ayudar o les va a intentar que quede todo más claro. Entonces, suponiendo que yo tengo direcciones de memoria de 32 bits, que
son las que manejábamos con el RB corta 32i. Supongamos que tengo un caché de mapeo directo que tiene 2 a la n bytes. En este caso, en nuestro ejemplo, eran 8 bytes, no más el caché. Entonces significa cuánto es n, son 3 bits. Entonces, los 3 bits menos significativos son los que se usan para el índice. Y los 32 menos n bits restantes, más significativos, son los que se usan para la etiqueta. En nuestro ejemplo anterior, ahora ya no voy a contarlos, yo ya sé que acá son 32. ¿Estamos? Y la dirección de 5 bits, entonces yo tengo 3 bits para el índice, porque mi caché tiene 8 posiciones posibles, y me quedan 2 bits para la etiqueta. ¿Estamos? Luego, puede ocurrir que un bloque de caché no haya ningún dato. O sea, resulta que los datos se van mapeando, los datos yo voy accediendo al procesador, se van mapeando y resulta que, bueno, por casualidad o por lo que sea, a un bloque no le pongo ningún dato todavía y el bloque sigue vacío. Entonces, para identificar cuando un bloque está vacío o cuando tiene un dato útil, se utiliza también un bit más que se llama bit de validez. Me indica que los datos que están grabados en ese bloque realmente son datos de verdad, son datos válidos, y si tiene el bit de validez desactivado, digamos, me dice que o en ese dato no hay nada, en ese bloque de caché no hay nada, o que el dato que tenía ya no existe, no sirve, es basura, que es lo mismo que decir que no hay nada. Entonces, con este bit de validez y los bits de etiquetas, son bits que conforman el estado de un bloque de caché. Entonces, un bloque de caché va a tener sus datos, por un lado, más su etiqueta, más su bit de validez. ¿Me siguen hasta acá? El Jonás tiene una pregunta. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Ahora creo que las próximas diapositivas que vean son con un ejemplo para ayudarlos a comprender todo esto. Esos bits serían una especie de payload. ¿En qué sentido? Se pregunta si sería una especie de payload. Convengamos que la dirección, por ejemplo, la dirección es fija. O sea, la dirección es, acordate, la dirección de acceso a memoria está dada por lo que vos conformabas en el camino de datos. O sea, son los 32 bits que vos conformabas en los cables, en el camino de datos. Tanto los que hacías para el acceso a memoria para datos o para el acceso a memoria para instrucciones era el PC, o sea que la dirección viene dada. ¿Estamos? Ahora, lo que sería un payload sería una sobrecarga, la etiqueta y el bit de validez sería un extra, sí, que habría que considerar dentro de los cachés para mantener su estado. Si vos te referís a eso con payload, sí, la respuesta es que sí, es correcto. Todos esos bits adicionales significa que, te lo muestro en el ejemplo, acá, este caché que almacena acá una palabra de memoria, además tendría que tener al costado, por lo menos, 2 bits más para almacenar la etiqueta y además un bit más para almacenar el bit de validez. Si a eso te referís con el payload, exactamente. Sí, después dijiste un espacio adicional para almacenar. Sí, exactamente. Ese es un overhead, digamos, de los cachés. Ignacio me pregunta, ¿la cantidad de bits depende del tamaño de la memoria principal? A ver, la cantidad de bits estos van a dependen del espacio de direccionamiento del procesador. Pensá vos que en el RB corta 32i, tus espacios, tus direcciones de memoria eran de 32 bits.
Entonces vos cuando ibas a memoria, accedías a memoria de instrucciones o de datos, vos dabas una dirección de 32 bits. Significa que estos son 32 bits. Tu memoria para que produce el procesador de 32 bits, o sea, vos tenés un espacio de direccionamiento de 2 a la 32 bits. Es lo que vos podrías poner a tu memoria principal de RISC-V, por ejemplo. ¿No? 4 GB de RAM. Y ahora, tu caché va a ser más chico que eso. Entonces vos tenés que mapear. ¿Cómo haces para mapear 4 GB en tu tamaño de caché? Entonces es buenísima la pregunta de Nacho, lo voy a volver a repetir por las dudas. No depende exactamente del tamaño de la memoria principal, sino depende del espacio de direccionamiento del procesador. Después vamos a ver, en el tema siguiente, que no es lo mismo el espacio de direccionamiento que la memoria principal. Pero por ahora depende del procesador, no de la memoria. Acá suponemos que en la memoria principal tenemos lo máximo que se puede poner, que son los 2 a la 32 bits dados por el espacio de direccionamiento. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vayamos con el ejemplo, así terminamos la clase. A ver si esto ayuda un poquito más. Supongamos que tenemos... A ver, supongamos que tenemos un caché de mapeo directo de 8 bloques, de una palabra por bloque. El caché está inicialmente vacío. Entonces tenemos un caché chiquitito como el de recién. Tiene 8 bloquecitos, en cada bloque pongo una palabra. Y eso sería más o menos el esquemita del caché. Ustedes van a tener acá los datos, este es lo que estaba dibujado en el ejemplo anterior, acá unos bits para la etiqueta, acá los bits de validez, y esto no es necesario, pero la manera de que ustedes lo visualicen mejor es el índice. Entonces acá tenemos el primer elemento es el 0, después está el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, o hasta el 7. Son los 8 elementos de 8 bloques del caché. Entonces supongamos que yo quiero la palabra 22 de memoria. Bueno, como el caché está inicialmente vacío, ese acceso me va a determinar un fallo, ¿no? Porque el dato que yo busco no está y lo tengo que traer. Pero lo que me importa ahora es cómo hacemos para ver a qué bloque va del caché. Y la idea es que ese 22 lo descomponemos en binario y lo pasamos primero a binario y después lo descomponemos entre etiqueta e índice. Vamos a suponer que tenemos acá, como el mismo ejemplo de recién, que tenemos solamente 5 bits para acceder a todas las palabras. Entonces puedo acceder a 32 palabras, es todo mi espacio de direccionamiento. Entonces el 22 en binario, ustedes lo pueden ver acá, vendría a ser 10110. Si alguno es bueno traduciendo de binario a decimal, esto es 16 más 4 más 2, entonces esto es 22. ¿Estamos? Entonces, yo lo puse en ese lugar. ¿Por qué lo puse en ese lugar? Porque al 22 que está escrito así, como tengo 8 bloques, me fijo en el índice, me fijo en los 3 bits menos significativos para determinar a qué bloque de caché corresponde. En este caso, como los 3 bits menos significativos de la dirección de la palabra 22 son 110, va a parar al lugar 110. ¿Se entiende? Y ahora, los bits restantes, en este caso 10, son los bits que guardo yo en la etiqueta para decir, en este lugar está ubicada la palabra cuya etiqueta es 10.
¿no? Y en la parte de datos pongo el contenido de memoria de la palabra 22, que no sé cuál será. ¿Se entiende entonces cómo hice ese direccionamiento, digamos, para poder lograr que la palabra 22 vaya a parar? ¿A qué lugar va a parar del caché? ¿Y cómo grabo el dato y cómo grabo la etiqueta? ¿Y cómo a su vez activo el bit de validez? Bueno, si todos dicen que, o la mayoría por lo menos dicen que entienden, fíjense acá, también yo podría haber hecho 22 módulo 8, o sea, la dirección de memoria en decimal, la operación módulo sobre la cantidad de bloques. Entonces, para ver 22 módulo 8 me da 6, si no me equivoco. O sea, la operación módulo es el resto de la división entera. Entonces, 22 dividido en 8 me da 2 y me da del resto 6, entonces va a parar al índice 6. Entonces, de esa manera yo distingo a qué índice va. Álvaro dice, está buena la forma de transformar el binario decimal, no la tenía. De ahí va el facepalm de diseño lógico. No sé si Ezequiel o Lucas, perdón, pregunta por qué inicialmente la calle estaba vacía. Bueno, yo supongo que la calle estaba vacía, acabo de prender el procesador, no hice nada. No pregunté, ingeniero, le estaba preguntando a uno de los chicos que preguntó por qué decía fallo. Perdón. Ok, gracias. En realidad no estaba preguntando, sino que estaba respondiendo por qué hice un fallo, justamente porque yo inicialmente no tenía nada en el calle. Entonces fui a buscar la palabra 22, la palabra 22 no estaba, entonces eso es un fallo, porque estaban todos los bloques con el bit de validez inválido, ¿no? Entonces después traje la palabra 22, la puse en el caché y la anoté como válida. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces supongamos que después yo quiero acceder a la palabra 26. Con los datos que ustedes saben, ¿la palabra 26 está en el caché? No, porque lo único que está es la 22. Entonces la 26 también es un fallo. ¿A dónde va a parar la palabra 26? Bueno, hacemos lo mismo. Descomponemos a binario, el 26 es 11010, entonces los últimos 3 me dan el índice, va a parar al bloque 2. Entonces pongo la palabra 26 en el bloque 2, pongo la etiqueta correspondiente, que son los 2 bits más significativos, los pongo en su lugar y activo el bit de validez. El procedimiento es exactamente el mismo. Pero fíjense acá que el 26 va a un lugar, el 22 va a otro lugar. Después supongamos que quiero acceder a las palabras 16 y a la palabra 3. Ninguna de las dos estaba en el caché, las dos van a ser fallos. Y con la 16, que es esta, tengo solamente un 1, todo demás 0, va a parar al bloque 0, con el índice 0, con una etiqueta 10, activo, que son los bits más significativos, y después con la palabra 3, tengo 00011, va a parar el bloque 011, con la etiqueta 00 y activo el bit de validez. ¿Vamos bien hasta acá todos con el ejemplo? Ya se puede ir determinando algunas cosas, por ejemplo. Fíjense que a medida que vamos accediendo a distintas palabras, vamos llenando el caché con datos. Entonces, quizá, eso es el principio de localidad, si yo después vuelvo, si yo ahora, después de esos 4 accesos, vuelvo a acceder a la palabra 22, la palabra 22 ya está en el caché,
entonces ya va a ser un acierto. ¿Se entiende? Y de esa manera va a ser más rápido, ya no tengo que ir a la memoria a traerlo. Entonces el caché se va llenando de manera dinámica a medida que vamos trayendo los accesos y así funciona el principio de localidad. Otra conclusión que podemos ir sacando hasta acá es que, fíjense que inicialmente tengo muchos fallos. O sea, ¿por qué? Porque voy a buscar un dato, no está, lo tengo que traer. Voy a buscar un dato, no está. Y bueno, ¿por qué no está ahí? Porque no había nada inicialmente. ¿No? Entonces, al principio voy a tener muchos fallos, pero no necesariamente porque el caché esté vacío. Fíjense, va a ser una cuestión de que yo voy a buscar la palabra 22. Y la palabra 22 que fui a buscar primero no estaba en el caché. Pero no es una cuestión de no estar en el caché porque el caché está vacío. El caché es un intermediario. Entonces, la palabra 22 va a estar en el caché si yo alguna vez la busqué antes. ¿No? Pero si es la primera vez en la vida, en la historia del programa, que voy a buscar la palabra 22, es imposible que haya estado antes. ¿Se entiende? Entonces, todas las primeras veces que uno busque una palabra, casi siempre van a ser fallos. ¿No? Porque una cuestión de, el caché no predice el futuro, o no todavía, por lo menos. Y ahora, el último ejemplo que voy a ver es, fíjense que yo quiero acceder a la palabra 18. La palabra 18 va a implicar dos cosas. Primero, la palabra 18 no la busqué, entonces es un fallo. Pero cuando yo quiero descomponer el 18, me da que es un 10010. Entonces sus últimos 3 bits para detener el índice son 010. Y eso va a parar al bloque 2, igual que la palabra, creo que es 26, esta la que estaba acá. Entonces ahí ya me lleva, bueno, tenemos un problema. ¿Qué hacemos? Ya tengo dos instrucciones, dos accesos a memoria que van a parar al mismo bloque. ¿Qué hacemos? Y bueno, yo necesito la palabra 18, entonces pongo la palabra 18 y saco la 26. ¿Se entiende? Lo cual ya, fíjense una cosa, ¿se acuerdan? Una de las primeras preguntas que había es, bueno, ¿a dónde va a parar un bloque? ¿Estamos? ¿Y qué hago cuando tengo cosas que coincidan? ¿Cuál saco si tengo que sacar alguno? Fíjense acá que por este mapeo directo que estoy haciendo de la palabra 18, solamente puede ir a este lugar, no puede ir a ningún otro lugar. Entonces me genera que haya un choque con la 26 y yo tenga que sacar la 26. Y eso es algo que, bueno, estaría bueno que se mantenga, digamos. Porque además, fíjense que el caché tiene lugares vacíos. O sea, yo podría haber puesto esta palabra 18 en cualquier otro lugar vacío, porque los tengo vacíos. Pero sin embargo, por el mapeo directo, la forma de organización que estoy haciendo, solamente puede ir a este bloque, porque el índice está determinado por los bits menos significativos de la dirección. Entonces solamente va a parar a este bloque. Entonces eso ahí me genera una especie de choque y hace que yo tenga que desocupar el dato anterior. ¿Estamos? Entonces me plantea Álvaro que se hagan amiguitos y estén juntos. Bueno, vamos a intentar hacerlo el día de mañana. Es buena la idea. Y Lucas plantea, está loco como uno se empieza a imaginar y se va complicando y se van agregando cosas. Exactamente. Ya vamos a ver cómo vamos a ir agregando y agregando y agregando cosas. Este mapeo directo es el más simple, recuerden. Y plantea Jonás, en ese caso se devuelve la palabra a la memoria más grande y recién se usa el espacio. La pregunta es muy buena, muy buena. Pero acá, como solamente, fíjense que habíamos supuesto implícitamente, todos eran, yo estoy leyendo datos de memoria. Entonces, si yo leo un dato de memoria y después leo este otro, simplemente lo único que hago es sobreescribirlo en el caché. Porque el dato que yo tengo en la memoria, lo sigo teniendo en la memoria principal, o sea, en la memoria del nivel inferior.
entonces no hace falta devolverla. Pero fíjense, ¿qué pasa si yo en realidad había escrito un dato acá? Y este dato no es, de algún modo, lo mismo que está en memoria. Y esa es la pregunta, que era una de las preguntas de qué pasa con las escrituras, ¿se acuerdan? Porque las escrituras, ya dije, son especiales. Las vamos a ver, pero no por el momento. O sea, aguántense 1 o 2 clases más. Pero está buenísima la pregunta de Jonás, en el sentido de, ¿lo tengo que copiar o no? Y la respuesta es, y si lo cambiaste, sí, y si no lo cambiaste, no. Ya vamos a ver, digamos, ya vamos a ver cómo se va complicando. Se va a ir complicando bastante. Pero por lo pronto, lo que quiero mostrarles acá es que hay un conflicto, o sea, hay un choque. Estamos ya ahí por problemas del mapeo directo que hicimos nosotros. Hay dos palabras que fueron a parar al mismo lugar y yo tuve que sacar una para hacer lugar a la otra. Esa es la idea con la que quiero que se vayan hoy, digamos. ¿Estamos? Eh, entonces, Lucas sigue tirando ideas, ya la ansiedad lo consume. Muchas de las ideas las vamos a ver en las próximas clases, va a tener que aguantar el fin de semana. Eh, pero la idea de hoy es que se lleven esta idea del mapeo directo, se lleven la idea de que inicialmente tengo muchos fallos y son casi imposibles de evitar. Puede haber choques, puede haber conflictos, y que yo tenga que sacar datos del caché o sobreescribirlos, aún teniendo lugares vacíos. Es lo importante de esto. Eso es algo que me gustaría solucionar. Y después, otra cosa que se las dejo picando también, y fíjense que yo accedí acá antes a la palabra 16. ¿No? Y la palabra 16, inclusive acá, está en memoria, si no me equivoco, es esta de acá. Y después accedí a la 18. Y la 18, como no la había traído, fue un fallo. Pero en realidad, si yo accedo a la 16, la 18 está cercana. ¿No hubiera sido mejor que cuando yo acceda a la 16 traer también la 18? Porque era probable que yo la acceda pronto, por el principio de localidad espacial. Entonces, estaría bueno también que cuando yo acceda acá a las 18, ya esté, de algún modo, o por el principio de localidad, y yo sea más pícaro y ya la pueda traer ese dato, y ya la próxima vez cuando lo busque, yo ya conozco lo que es localidad espacial, entonces ya no tengo un fallo, sino que tenga un acierto. ¿Estamos? Veo que comentarios en el chat hay un montón, pero nada muy relevante. Lucas con sus ideas, son cuestiones de arquitectura, no lo entenderías. Haría falta hacer una sección en el próximo capítulo. Yo les dejo dudas, les dejo, a ver, ustedes para ir cerrando lo de hoy ya, fíjense que hemos visto idea de la jerarquía de memoria, importancia de la jerarquía de memoria, impacto en la performance de la jerarquía de memoria, de las memorias no ideales, el impacto es tremendo. Hemos visto cómo funciona, cuáles son la terminología de jerarquía de memoria, qué es un acierto, qué es un fallo, qué es un bloque, qué es un tiempo de acierto, qué es una penalidad por fallo, una tasa de fallo. Hemos visto cuál es la organización más básica de un caché, que es de mapeo directo. Hemos visto que necesitamos descomponer una dirección en índices, que el resto lo guardo como etiquetas para identificar las distintas combinaciones posibles que pueden ir a parar al mismo bloque de caché. Hemos visto el bit de validez, hemos visto todo este ejemplo, hemos visto que hay muchos fallos al principio, hemos visto que hay poco aprovechamiento de la localidad espacial, hemos visto que puede haber choques con direcciones que las tengo que sobreescribir aún teniendo lugares vacíos del caché. Son muchísimos conceptos para el día de hoy. Hay muchas preguntas abiertas, hay muchas cosas que vamos a seguir mejorando la clase que viene y la siguiente, por si el tema es largo. Pero hay muchas ideas que ya están pensadas, algunas no, uno capaz que tenga alguna idea original. Luca, que parece el más eh, creativo, llamémosle así, de
lo que estamos, pero ya lo vamos a ir viendo tranquilo, de a poquito, en las demás clases, sobre todos los conceptos que vimos hoy. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Todas las dudas pendientes las vamos a ver el lunes, les garantizo, lunes o miércoles, de a poquito, vamos viéndolas. Ya vamos a ver, Lucas, cómo nos llenamos con 2 ciclos de acceso de calle. Hay varios trucos ahí para ir mejorando la cosa. Pero bueno, yo diría que cortemos acá, ya estamos en horario. Ya son bastantes las cosas para que... Profe, yo puse una duda en el chat. Ah, perdón, no lo vi. Sí, hay un montón. Perdón. Estaba trabado el chat. A ver, Jonás, no, mismo cada misma hora. Nacho dice, ¿cuánto tiempo necesito tener un dato en el calle? En general vos los tenés los datos a medida que los vas accediendo, o sea, cuando vos los vas a ir reemplazando por datos más nuevos. Si no tenés datos más nuevos, ese dato lo seguís usando, va a seguir estando en el calle. ¿No? En caso de que se sobreescriba, ¿cuándo sería muy malo que me sobrescriba el dato? Cuando vos lo vuelvas a necesitar pronto. O sea, yo, por ejemplo, acabo de escribir el dato 18, para eso saqué el 26. Si yo ahora necesito de vuelta el 26, voy a tener otra vez un fallo. ¿Vamos? Y en ese caso, decir, uy, lo saqué, lo debería haber dejado. ¿Y qué hago con el 18? También van a parar los dos en el mismo lugar. Entonces, si vos en tu acceso estuvieras accediendo a la palabra 18, la 26, la 18, la 26, la 18, la 26, estarías permanentemente teniendo fallos, cuando en realidad tendrías que tratar de alojar a los dos al mismo tiempo. ¿Se entiende? Bueno, perdón que no la había visto. A veces se me queda frisado el chat con algunas cosas. Bueno, si ninguno tiene alguna otra duda, yo diría que cortemos. Vamos a empezar a detener la grabación. Y no me queda más que desearles un buen fin de semana para todos. Que descansen, estudien, repasen toda esta clase de hoy, porque recuerden que capaz que el lunes haya quiz.